¿Cuál va a ser tu actitud ante los desafíos que surjan en el terreno? Por ahí va a haber días malos, ¿no? Días duros, días difíciles, días desafiantes. ¿Cuál va a ser tu actitud en el territorio también cuando empiece la tarea, ¿no? Hoy, hoy, vos tendés a ser negativo, pesimista y mostrás falta de fe cuando hay dificultades. Hoy. Vamos ahí al libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Dice así. Lo tienen todo ahí, ¿no? Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Cuando nosotros leemos el versículo 1, parece que es iniciativa de Dios decirle al pueblo: elegí Moisés líderes, ¿sí?, para que vayan a reconocer la tierra que yo les prometo, para que vean que lo que yo digo es así y yo se lo voy a dar. Leemos el versículo 1 y parece que es iniciativa de Dios que ellos vayan y reconozcan la tierra que Dios les prometió. Pero Deuteronomio 1:22, que por tiempo no lo vamos a leer, el pueblo, ¿sí?, yo creo que por falta de fe y confianza en Dios dice: así que Señor, vos tenés un territorio para nosotros, así que vos prometés darnos un territorio para nosotros que fluye leche y miel, que es una tierra buena en la cual vamos a ir a habitar. Bueno, si nosotros no vemos eso, no creemos. Entonces queremos ver eso. Entonces es iniciativa del pueblo ir a ver lo que Dios les prometió. Pero Dios esperaba que ellos tuvieran fe en lo que Él había prometido para con ellos. Entonces Dios acá accede, en el versículo 1 y 2, Dios accede al pedido que el pueblo hace en primer lugar. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, que vayan, ¿sí?, los 12 líderes de la tribu a reconocer el territorio, ¿sí? Y estas personas que iban a ir a reconocer el territorio eran líderes, eran jefes, ¿sí?, del pueblo. Entonces el versículo 3 dice: entonces los envió Moisés desde el desierto de Paraán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Es decir, este texto nos confirma y nos dice: esta gente era la gente espiritual del pueblo, eran los líderes del pueblo los que iban a ir a reconocer el territorio. No es que Moisés manda y escoge por ahí a personas desempleadas, ¿sí?, que no estaban haciendo nada en el campamento, ociosas, no, manda a los líderes para que observen lo que Dios les prometió. El versículo 17, saltamos del versículo 17, noten lo que dice el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Nehueb y luego subid al monte. Me gusta este versículo porque Moisés le dice: de acá hasta acá ustedes tienen que ir, ¿sí?, y ver y reconocer y explorar de acá hasta acá, ¿sí? Subir aquí al Nehueb y luego suban hasta el monte, es decir, suban de acá hasta acá, es el territorio de ustedes. Y yo creo que un poquito de ese trabajo va a hacer Diego con ellos, ¿no?, o con ustedes, mejor dicho. El territorio de ustedes va a ser de acá a acá, así que usted tiene que explorar todo eso. Y noten el versículo 18, no solamente les dice el territorio desde acá a acá, lo que tienen que observar, sino que ahora hay indicaciones más específicas. El versículo 18 dice: observar cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, es fértil o es estéril, hay árboles o no hay árboles. Y el versículo 20 termina diciendo: esforzaos, ¿sí?, y traigan del fruto del país. Y otra vez, ¿sí?, el asistente va a hacer algo parecido con ustedes, ¿no? Le va a decir: el terreno de ustedes es acá, acá, ¿sí?, y juntos tal vez van a ir a observarlo, ¿sí?, y ustedes van a ver qué clase de gente vive también en ese territorio en el cual ustedes van a ir a compartir los libros, ¿no? Te van a observar el territorio, el pueblo que la habita, dice acá, la gente que la habita, o sea, la gente que por donde yo voy a comenzar a colportar. Va a ser gente humilde y gente sencilla. Me toca un barrio de clase media o me toca un barrio de gente alta, ¿no? ¿Cómo es mi territorio? ¿Qué personas voy a encontrar en mi territorio? En el territorio de colportaje vos encontrás
toda esta clase social y vos tranquilamente podés colportarle y le vas a colportar tanto a gente pobre, a gente no tan pobre, a gente que económicamente anda bien, ¿sí? Entonces Moisés le dice acá, observe qué clase de gente vive ahí, ¿no? Pero el versículo 20 termina diciendo, Moisés, esfuércense, esfuércense, ¿sí? Y dice, el versículo 20 terminando dice que era el tiempo de las primeras uvas. Vamos al versículo 23. El versículo 23 dice, llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron, dice, un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo, también granadas e higos. Según el versículo 23, este territorio al cual ellos están yendo a explorarlo para luego conquistarlo. Según el versículo 23, ¿ese terreno es bueno o no es bueno? Es bueno, ¿no? Entre dos tuvieron que cargar un racimo de uvas. Es decir, la tierra era buena, era fértil, ¿sí? Y de ese territorio se podía extraer frutos. Es decir, el territorio que Dios te va a dar a vos para que trabajes es bueno. Y de ese territorio vos qué tenés que extraer? Frutos. Porque Moisés le dice, esfuércense, dice, y traigan frutos de ahí. O sea, ustedes cuando empiecen a colportar, la idea no solamente es traer frutos económicos, ¿no? Para que uno viva bien, que ese es el ideal también, pero nosotros queremos también, de nuestro trabajo como colportores, extraer frutos, ¿sí? De personas salvadas también para el reino de Dios. El versículo 25 dice así, al cabo de 40 días, dice, regresaron de reconocer la tierra, es decir, en observar todo esto que Moisés le dijo que tienen que observar, ellos tardaron 40 días. Y el versículo 26 dice que fueron y se presentaron ahora, luego de esos 40 días, ante Moisés, ante Aarón y ante toda la congregación de los hijos de Israel. Están todos presentes ahí esperando a sus líderes, esperando a los espías. ¿Sí? ¿Para qué? Para que den el informe de qué es lo que observaron de lo que Dios prometió darles. Y el versículo 26 termina diciendo, les dieron la información a ellos, es decir, le dieron la información a Aarón, a Moisés y a toda la congregación que estaba esperándolos ahí. Y le mostraron los frutos de la tierra. Antes de que ellos lleguen, estaban Moisés, Aarón y la congregación, ellos estaban expectantes, estaban felices, estaban contentos porque ellos decían, pronto vamos a ir a tomar posesión del territorio que Dios nos prometió. Es decir, las familias, ¿sí? Las esposas seguramente de estos muchachos que habían ido a ser los espías a ese territorio, estaban esperándolos, los hijos estaban esperándolos, los nietos tal vez de esta gente estaban esperándolos, y el Espíritu de Profecía dice que estaban felices, contentos y gozosos, ¿sí? Porque pronto iban a tomar posesión de esa tierra. Y estaban esperándolos, y querían escuchar acerca de su futura tierra a donde ellos iban a vivir. Dice así el versículo 27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y estos son sus frutos. Es decir, ellos dicen, bueno, nosotros llegamos, Moisés, Aarón, a la tierra a la cual vos nos enviaste. ¿Es una tierra buena? Sí. Y acá, bueno, acá te puedo mostrar que sí, es una tierra muy buena. Pero el versículo 28 sigue diciendo, pero, dice, el pueblo que habita aquella tierra, dice, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí, dice, a los hijos de Anac. Saltamos al versículo 32. Ellos dando el informe, hablan así. Versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, así si nos comparamos con ellos. Y todo este informe, toda esta actitud, todo este espíritu trajo consecuencias a todo el pueblo. Entonces yo acá quiero hacer ahora unas preguntas a ustedes, ¿no? Que van a comenzar su trabajo como colportores. ¿Cuál va a ser tu actitud ante los desafíos que surjan en el terreno? O sea, vos vas a empezar a colportar, seguramente ya la semana que viene, y por ahí va a haber días malos, ¿no? Días duros, días difíciles.
días desafiantes. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud en el territorio también cuando empiece la tarea, ¿no? Hoy, ¿vos tendés a ser negativo, pesimista y mostrás falta de fe cuando hay dificultades? Hoy. Ahora, ¿qué tipo de espíritu, ¿sí? y qué tipo de actitud vos te proponés tener mientras trabajas como colportor? O sea, dificultades, complicaciones va a haber, ¿sí? Pero la actitud con la cual yo enfrento esa dificultad va a marcar la diferencia. Dios está observando todo esto en el campamento, ¿sí? Y a Dios le agrada la actitud de Caleb y de Josué también. Noten lo que dice ahí en el versículo 24, ¿no? Estaba pasando esto en el campamento, ¿sí? Y noten lo que dice Dios, ¿no? Hablando de esta gente. Pero a mi siervo Caleb dice, por cuanto lo animó otro espíritu y decidió ir detrás de mí, dice, yo lo haré entrar en la tierra por donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, Dios ve lo que está pasando en el campamento y hay dos de estos. ¿Sí? Más adelante habla de Josué también. Entonces, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente al de los otros 10. Y Dios dice, porque a Josué y a Caleb lo animó a otro espíritu, tenían otra actitud. Estos van a vencer, ¿no? Estos van a entrar a la tierra prometida y la van a conquistar. Pero noten el versículo 30, ¿sí? De Números 13, que mientras esta gente empezó a murmurar, a quejarse, a decir que es difícil, en el versículo 30, Caleb dice, subamos, dice, y tomemos posesión de esa tierra, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Sí? Después Números 14, versículo 7, dice, hablando Josué y Caleb, dice, dijeron a la congregación de los hijos de Israel, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena, es decir, la tierra que Dios te va a dar ahora para que vos comiences a trabajar es tierra buena. Y si Jehová dice, se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la va a entregar. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de aquella tierra, pues vosotros lo van a comer a ellos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está, dice, con vosotros, no temáis. No temáis. Entonces, ¿qué significa esto que a Josué y a Caleb lo animó otro espíritu? Bueno, ahí están las definiciones de lo que significa eso, ¿no? Es decir, Josué y Caleb eran positivos, eran optimistas, tenían motivación propia, o sea, ellos tenían una motivación clara. Esta gente confiaba en Dios, esta gente era valiente, esta gente escuchaba la voz de Dios y se movía por eso. Entonces, cuando Dios dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto lo animó otro espíritu y decidieron seguirme, ellos van a entrar a la tierra, ellos la van a tomar. Yo creo que esta parte bíblica es bueno para reflexionar para cuando comencemos nuestro trabajo. O sea, puede haber días difíciles, complicados, pero ¿cuál va a ser mi espíritu y mi actitud ante esas dificultades que aparezcan? Así que ustedes, ¿sí?, han aceptado el llamado de Dios de ser colportores. ¿Sí? De ser colportores. Ahora el colportaje no surgió hace 30 años, 50 años, 100 años, 200 años. El colportaje surgió hace mucho más. El colportaje comenzó en la Edad Media. Sí. En el siglo XII comenzó el colportaje. Y podemos decir que uno de los pioneros del colportaje, o el pionero del colportaje, fue una persona llamada Pedro Baldo. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿quién es Pedro Baldo? Bueno, Pedro, o Baldo, ¿sí?, era una persona muy rica en esos tiempos. Una persona próspera. ¿Sí? Era conocida porque andaba muy bien en los negocios que tenía. Y era una persona, cuando digo rica, era muy rica. Ahora, esta persona que era rica, que le iba bien, que tenía su esposa, sus 2 hijas, ¿sí?, hubo un hecho en su vida que lo marcó. ¿Sí? Y ese hecho se sucedió en el año 1173. Se dice que Baldo estaba un mediodía hablando con su mejor amigo, como vos te contás hablar con tu amigo, ¿sí?, y de repente el amigo de Baldo se empezó a sentir mal, se descompuso, cayó al suelo, ¿sí?, y falleció.
Por ahí uno viendo eso, bueno, le habrá dado un ataque al corazón al hombre ahora en estos tiempos, ¿no? Suponemos que fue algo así. Entonces la muerte de ese amigo cercano, que Baldo obviamente quería, lo hizo reflexionar acerca de su estado espiritual y acerca de su salvación. Y él dice, yo estaba tan bien hablando acá con mi amigo, él estaba tan bien, y de un día para el otro se descompuso, ¿sí? Falleció. Y si hubiese fallecido yo, dice, y no él, ¿qué hubiese pasado cuando en la mañana de la resurrección yo abra los ojos? Dice, ¿podré estar cara a cara ante Dios? Entonces, justamente la muerte de este amigo impactó a Baldo, ¿sí? Y hizo que empiece a reflexionar acerca de su salud espiritual. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando uno quiere conocer de Dios o escuchar la voz de Dios, uno se acerca a una iglesia para que la gente ahí instruya a uno que por ahí no tiene mucho conocimiento. Bueno, y eso fue lo que hizo Baldo. Baldo se acercó a la iglesia más cercana que había, ¿sí? Y allí lo atendió un sacerdote, ¿sí? Y Baldo le pidió consejo al sacerdote. Y el sacerdote le leyó Mateo 19:21, que dice así: Baldo, si querés ser perfecto, anda, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, vení y seguime. O sea, esto le dijo el sacerdote a Baldo. Cuando Jesús le dijo esto al joven rico, ¿qué fue lo que hizo el joven rico? Se puso triste y bueno, se fue, ¿no? Tenía muchas posesiones, dice. Ahora, Baldo, ¿qué hizo? Baldo tomó este versículo al pie de la letra. Él no tenía problema. Ah, bueno, eso hay que hacer. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, Baldo lo hizo. Baldo era una persona muy rica. Así que tomó este versículo al pie de la letra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Dividió su fortuna y le dio suficiente dinero a su esposa y a sus dos hijas para que vivan bien y vivan de por vida bien. O sea, las hijas y la esposa ya no tenían que trabajar. Así que él se ocupó primero de su familia. Le dio los recursos para que su familia esté bien y sumamente bien. Luego, la otra parte del dinero que le quedaba, empezó a ayudar a los pobres de ahí, de Lyon. Y esos pobres después lo empezaban a seguir, y a escuchar y demás. Y otra cosa bien importante que hizo Baldo, con los recursos que tenía, fue pagar a eruditos, ¿sí? Teólogos de la época, para que tradujeran la Biblia, que solamente la leía el sacerdote en latín, y que el latín no era el idioma del pueblo. Entonces lo que Baldo hizo fue pagar a eruditos para que tradujeran la Biblia al idioma del pueblo, y todo el pueblo pudiera tener su ejemplar y leerlo sin problema, sin necesidad de que alguien erudito en la iglesia me la lea. ¿Sí? Baldo pagó a dos eruditos para que empezaran a traducir la Biblia y que el pueblo la pudiera tener también. En el año 1179, el Papa Alejandro III prohíbe a Baldo y a sus seguidores que enseñen, ¿sí? y distribuyan la Biblia. Y les prohíbe. Y Baldo, que le dice, bueno, yo leí la Biblia ahora que la tengo, y Hechos 5:29 dice que nosotros tenemos que obedecer a Dios y antes que los hombres. O sea, a Pedro intentaron callarlo también cuando él empezó a predicar. Ahora vos querés hacer eso conmigo, no lo vamos a hacer. Entonces, la rebelión de Baldo contra la iglesia, ¿sí? hizo que fuera excomulgado, ¿sí? y también perseguido. Él y sus seguidores. Y así comenzó, ¿sí? un poderoso movimiento de predicación. ¿Por qué? Porque eran perseguidos y eran expandidos, y donde ellos iban, huyendo de la persecución, aprovechaban a predicarle a la gente también lo que la gente antes no había conocido, a través de lo que la iglesia enseñaba. En el siglo XIII, ¿sí? ellos empezaron ahora a esconder en las montañas, en los valles, en los Alpes. Dicen, los valdenses establecieron centros educativos para educar a los jóvenes. Ellos mismos, ahora que tenían la escritura, ¿qué hacían? La escribían en los materiales que ellos podían conseguir, lo escribían y luego salían a distribuir porciones de la Biblia. El que quería dedicarse a esto, dice, no tenía esto, ¿no? El que quería ser pastor, dice, tenía que primero pasar 3 años en el extranjero colportándose. Si vos querés liderar un grupo de los valdenses aquí en las montañas, allá en la punta, vos querés ser el líder de ellos, bueno, andá y pasá por la experiencia en el terreno primero, si querés ser pastor, ¿no? Y otros no querían ser pastores, sino que una vez que tienen las escrituras, las compartían, o sea, se dedicaban a esto de por vida, sin querer pasar por el pastorado, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo trabajaban los valdenses? ¿No? El conflicto de los siglos explica que casi siempre se asociaba a un colportor que no tenía experiencia con otro que tenía experiencia, es decir, lo que ustedes van a hacer con Diego, ¿no? Diego los acompaña, ustedes van a aprender de Diego, que él tiene experiencia, ¿sí? Y así van a orar, van a aprender los unos a los otros, se van a fortalecer, ¿sí? Y así va a comenzar su trabajo también como colportores iniciantes, ¿no? Dice, trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, dice, copiaban las escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. ¿Sí? Así comenzó la obra de los valdenses, dice. En los valdenses, dice, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras centenares de años antes de la Reforma y tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma, gracias a que Baldo puso allí los recursos, ¿no? Tenían, pues, dice, la verdad sin adulteración, y esto, dice, los hizo objeto especial de odio y de persecución. ¿Quién eran los únicos que tenían las escrituras? La iglesia. Y ahora esta persona, ¿sí?, con los recursos que tenía, su conversión, hizo ahora que muchos la tengan. Dice, los colportores valdenses trabajaban como mercaderes, ambulantes, ofrecían sedas, joyas, dice, difíciles de conseguir en las localidades donde iban. Al mismo tiempo llevaban escondidos debajo de su ropa pergamino con los evangelios, o parte de esto, dice, donde no había peligro, y en el momento oportuno ellos mostraban los pergaminos a la gente, los explicaban y los vendían. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra colportor? Justamente de esto que los valdenses hacían, ¿no? La palabra colportor deriva del francés y significa llevar del cuello. Este nombre se originó en la costumbre que tenían los valdenses de llevar los escritos sagrados debajo de su ropa en una bolsa que pendía del cuello. Es decir, ellos, ¿sí?, cargaban su mercadería, la vendían, y cuando tenían confianza con la persona, sacaban de debajo de sus ropas textos que ellos mismos habían escrito, ¿sí?, de la Biblia, y los compartían, se los explicaban y demás, ¿no? Un perseguidor de los valdenses, note cómo los describe, ¿no?, mirándolos cómo ellos trabajaban, ¿no? Un perseguidor o un inquisidor, dice, los describe a los valdenses viajando de un pueblo a otro, vendiendo mercaderías para lograr entrar en las casas. Y el inquisidor explica que ellos, dice, ofrecían joyas, anillos, aros, telas, velos y otros adornos, ¿sí? Y cuando les preguntaban si tenían joyas más preciosas que esta, es decir, la gente dice, sí, estas telas, estos adornos que vos estás vendiendo están muy buenos, y de buena calidad, ¿esto tenía algo mejor que esto que me está ofreciendo? Y los valdenses decían, sí, tenemos joyas más preciosas que estas. Si vos prometés no decir nada, si vos prometés no denunciarnos, yo te la voy a mostrar. Hay una frase textual de lo que ellos decían, ¿no? Dice, tenemos una piedra preciosa tan brillante que su luz permite ver a Dios, y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. Estamos hablando, dice, en lenguaje figurado, pero lo que decimos es la pura verdad. Y luego que la gente dice así, ya está, ya te dije que sí, no voy a decir nada, decime. Entonces luego dice que ellos extraían de debajo de su ropa alguna porción de la Biblia, la leían, la explicaban y se la regalaban a la gente. No, se la vendían, ¿no? Y estas personas dicen que estaban sedientas del mensaje. Dice, así sembraron la palabra eterna que brotó, creció y dio rico fruto. Dice, se cree que el número de los valdenses en Austria llegó a 80.000. Tremendo, ¿no? En el norte de España su número fue tal que dos concilios y 3 reyes de Aragón, dice, se dedicaron a expulsarlos en los siglos XII y XIII, ¿no? O sea, la gente se convertía, y esta gente empezó a ser sumamente perseguida, ¿no? Así que los valientes colportores valdenses dieron origen a este método, ¿sí?, misionero, sembrando la indestructible palabra de Dios y preparando el camino para la reforma. Ahora, el colportaje actual, lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que vamos a hacer, dice, continúa con esa siembra que ellos comenzaron allá en el siglo XII, y con esa reforma también continuamos, dice, ahora preparando el camino para el regreso del Señor. Es decir, los que los valdenses hicieron preparó el camino para la reforma, los frutos que dio la reforma también, pero lo que nosotros hacemos hoy, la siembra que hacemos hoy, dice, prepara el camino para el regreso de Jesús. Así que la iglesia adventista, cuando surge, vuelve a tomar este método misionero, ¿sí?, y con la luz que Dios le da a Elena White también, nosotros la retomamos. En el año 1848 Elena White tiene una visión sobre las publicaciones, la primera visión sobre las publicaciones, y Dios le dice, Elena White le dice a su esposo, dice, tengo un mensaje para ti.
has de comenzar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Será pequeño de comienzo, pero a medida que la gente lo lea, se te enviarán medios con los cuales imprimir y será un éxito, dice desde el mismo principio. Se me ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán como rayos de luz que han de circular el globo. Y esto fue así, ¿no? Ellos comenzaron con folletos, poquitos, y hoy la iglesia tiene casas editoras, ¿sí?, en todo el mundo, y de las más grandes que hay en el planeta también, cumpliendo lo que esta cita dice, ¿no? Ahí está, en el año 1849 Jaime Way imprime la primera revista adventista, ¿sí?, La Verdad Presente, y allí está. En el año 1850 se publica la revista La Segunda Avenida y El Heraldo del Sábado. En el año 1852 los White compran su primera imprenta, ¿sí?, la mini casa editora allí en su casa. En el año 1860 la iglesia, ¿sí?, da origen a su nombre. Y recién en el año 1863 la iglesia se organiza. Y recién para el año 1880, ¿sí?, Jorge King llega a ser el primer colportor, ¿sí?, evangélico, ¿sí?, de nuestra iglesia. En el año 1880, ¿sí?, participó del Congreso de la Asociación General. Y Jorge King dice: yo necesito un libro para empezar a compartir con las personas. Entonces la iglesia lo escuchó, ¿sí?, y le editó un libro, ¿sí?, que contenía, ¿sí?, la información acerca de Daniel y Apocalipsis. Y cuando la iglesia le terminó de preparar esos libros, le dijo a Jorge King: tenemos listos los libros. Le llegaron los libros, y esa primera tarde donde él tenía las cajas de los libros, esa primera tarde salió, ¿sí?, y vendió el primer ejemplar. O sea, apenas le llegó la caja, ese mismo día salió y vendió un ejemplar, ¿sí?, y en 2 meses vendió todo lo que la iglesia había hecho para que él salga a compartir, ¿sí?, 500 ejemplares en 2 meses. En 2 meses. Ahora, Jorge King, además de ser un excelente colportor y el primer colportor, ¿sí?, se constituyó en el primer reclutador y adiestrador de nuevos colportores. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la visión de Dios con respecto a este ministerio que ustedes están sumando y van a participar? Primero, ¿sí?, la visión de Dios es que esta obra es sagrada, ¿sí?, es una obra divina. Muy bien, entonces, ¿cuál es la visión de Dios con respecto a esta obra? Esta es una obra divina, esta obra debe revivir, debe crecer y debe llevarse adelante con éxito. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor, dice la cita. Esta obra apresura el fin. Las publicaciones, el colportaje, nuestros libros, ¿sí?, ayudan a dar el mensaje más rápidamente. ¿Sí? Y que la verdad presente que la gente necesita conocer ahora, la gente pueda conocerlo a través de nuestro trabajo, de nuestra visitación, ¿sí?, en nuestros territorios. Dice: esta obra da fuerza al mensaje adventista. Si nosotros hacemos nuestra parte fielmente, dice, yo sé por la luz que Dios me dio, que el mensaje va a ser duplicado y va a ser triplicado. Así que este mensaje, esta obra, ¿sí?, da fuerza al mensaje que tenemos como iglesia. No hay obra mejor, ¿no? Dice allí: no hay obra superior a la del colportaje evangélico. Elena White dice: la obra del colportaje, dice, debidamente practicada, dice, es la obra misionera, dice, del más alto orden. Así que es la obra misionera, está por encima de todas. Y luego la cita dice que es un método efectivo y exitoso para poder compartir el mensaje con las personas. Así que es la obra más difícil, más desafiante, y la que está por encima de todas es este ministerio al cual ustedes se están sumando. Alcanza los lugares más apartados. O sea, hay gente dispuesta, ansiosa de aprender, ¿sí?, y nosotros podemos llegar a esos lugares apartados donde nadie llega. Nosotros podemos llegar, dice: no podemos estimar demasiado altamente esta obra, porque si no fuese por los esfuerzos del colportor, muchos no irían nunca. La amonestación. Esta obra iguala la tarea del pastor, ¿sí?, es la obra misionera con mayor resultado en el futuro, ¿no? Esta cita creo que la leímos ayer, que dice: más de 1000 personas se van a convertir en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones, ¿sí? Y
El punto 9 es que Dios cuida de su verdad. Dice, ¿no? Es cierto que algunos van a comprar los libros, los van a dejar en los estantes, ¿sí? de la mesa o de la sala, rara vez lo van a mirar. Esto me pasaba a mí, yo por ahí le vendía los libros, iba a cobrar y le dije, ¿pudiste hacer un jugo? ¿Probaste algunas de estas recetas del libro de comida? ¿Pudiste hacer algo? Ah, no, lo tengo ahí, todavía ni lo abrí. Y el libro ese que te dejé ahí más chiquitito para leer, de lectura, tiene un mensaje de esperanza, ¿lo leíste? Ah, no, todavía no, después lo voy a leer. Cada vez que preguntaba, la gente me decía eso. Pero esta cita dice, la gente lo va a dejar ahí, por ahí no lo va a leer, y rara vez lo van a mirar. Pero Dios cuida su verdad, dice, y va a llegar el tiempo cuando esos libros van a ser buscados, van a ser leídos, y las personas comprenderán el plan de salvación. Y lo que está pasando en el planeta lo van a comprender. Y termino con esta cita, dice, mientras dure el tiempo de gracia, hay oportunidad para que el colportor trabaje. Es decir, todavía estamos en tiempo de oportunidades para que la gente escuche el mensaje, entonces todavía podemos trabajar y trabajar, porque aún la gracia de Dios está disponible para todos. Así que el Señor los bendiga, que el Señor los use, que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible con este mensaje importante y a través de esta obra importante a la cual Dios los está llamando a ustedes. Oramos entonces para cerrar esta parte. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque de ella, Señor, podemos extraer principios que se pueden aplicar a nuestra vida. Gracias, Señor, por la historia que hemos leído en Números capítulo 13. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros podamos tener un espíritu positivo, como Josué y Caleb. Dificultades, adversidades va a haber, pero tú lo que ves es el corazón. Y queremos pedirte que nosotros podamos tener esa actitud, ese espíritu de valentía, de confianza, de fe en ti, escuchando tu voz, Señor, yendo siempre para adelante, a pesar de las dificultades que haya. Gracias también por esta obra que surgió hace mucho, que la iglesia la ha retomado, tú quieres que reviva, crezca y que sea un éxito creciente, Señor. Queremos pedirte que tú nos sigas acompañando y preparando en esta escuela para que cuando salgamos de esta podamos dar lo mejor de nosotros para que la gente pueda conocer este mensaje tan importante. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te agradecemos. Amén.